La organización Trump se enfrenta a posibles cargos criminales por fraude de impuestos en Nueva York. Parece que van a caernos encima con cargos contra la compañía. Es un completo escándalo, dice un abogado del expresidente. El fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance, presentará cargos criminales en Nueva York contra la organización Trump tan pronto como la semana que viene por un caso que, según los abogados del expresidente, está vinculado a un presunto delito de evasión fiscal, según ha indicado fuentes familiarizadas con el asunto a NBC News. Parece que van a caernos encima con cargos contra la compañía. Es un completo escándalo, indicó Ron Fischetti, abogado de la familia Trump a NBC News. No consiguieron que Allen Weisselberg cooperara con ellos y les dijera lo que querían escuchar, y por eso siguen adelante con esos cargos, y no lo consiguieron porque no les dijo que Donald Trump sabía o tenía información alguna de que no estuviera deduciendo impuestos de forma adecuada por el uso de autos o de un apartamento, añadió Fischetti. El abogado asegura que se reunió con la fiscalía este jueves e intentó convencerla de que no siguiera adelante con los cargos criminales. Este caso parece estar vinculado a un presunto intento de evitar pagar impuestos estatales a través de regalos y compensaciones no monetarias para los empleados de la compañía del expresidente, incluido su director financiero Allen Weisselberg. La fiscalía intenta demostrar que Weisselberg habría intentado evitar esos impuestos recibiendo beneficios como un apartamento, según relató su exnuera, Jennifer Weisselberg, a NBC News. El diario The New York Times reportó este viernes y NBC News confirmó de forma independiente que esos beneficios son la base de los cargos criminales que probablemente se presentarán contra la compañía la semana que viene, en lo que podría ser el primer golpe de una investigación de la fiscalía que dura ya años y afecta, entre otros, al propio expresidente. Kamala Harris visitará la frontera de Estados Unidos y México este viernes tras recibir fuertes críticas. La vicepresidenta estadounidense viajará a El Paso con el secretario de Seguridad Nacional. Sus rivales republicanos habían criticado su decisión de viajar antes a México y Centroamérica que al epicentro de la crisis migratoria. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará este viernes a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en su primer viaje a una zona que está recibiendo números récord de indocumentados y después de recibir fuertes críticas por parte de los republicanos por no haber visitado el escenario más evidente de la crisis migratoria desde su llegada a la Casa Blanca en enero pasado. El viaje de Harris se produce 2 semanas después de que visitara Guatemala y México, en un intento por abordar las causas de la migración desde los países de origen. Una decisión que generó el rechazo de sus rivales políticos y algunos medios de comunicación en su país de origen por hacerlo antes de ir a la frontera. Voy a visitar la frontera y lo he hecho antes, dijo la vicepresidenta entonces al recordar que había estado en la zona en múltiples ocasiones cuando era fiscal en California, pero matizó: para quienes queremos solucionar problemas, es de vista corta sugerir que voy a reaccionar a la consecuencia en lugar de atacar la causa. A principios de mayo, el presidente de Joe Biden le encomendó a Kamala Harris el reto de aliviar la crisis migratoria, la llegada de decenas de miles de migrantes sin papeles a la frontera sur, muchos de ellos familias con niños pequeños y menores no acompañados, originarios de Centroamérica. Se convirtió en uno de los primeros desafíos del gobierno del demócrata. Solo en el mes de mayo en la frontera sur de Estados Unidos se registraron más de 180,000 intentos de cruces ilegales, la mayor cifra en casi 2 décadas, según datos de la patrulla fronteriza. La visita de Harris y Mayorkas a México se producirá además una semana después de que el secretario de Seguridad Nacional se reuniera en la capital mexicana con varios funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que están abogando por la rápida apertura de la frontera común a actividades no esenciales. Un cierre que ya se extiende más de un año desde el inicio de la pandemia y prolongado ahora al menos hasta el 21 de julio.
Las autoridades mexicanas están acelerando la vacunación en las ciudades limítrofes mexicanas para tratar de igualar las tasas de inmunización a las de Estados Unidos y poder así retomar las actividades normales en la zona, pero Washington aún no se ha pronunciado sobre una posible reapertura. Por otra parte, en los últimos días se conoció que el expresidente Donald Trump visitará el próximo 30 de junio la frontera de Texas acompañado por el gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott. Tras conocerse el viaje de Harris, el exmandatario reaccionó diciendo que la vicepresidenta nunca habría ido a la zona si no se hubiera enterado de sus planes. Desde su llegada a la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden se ha propuesto acabar con las medidas más crueles de la administración Trump en materia migratoria, como el programa por el que enviaba a solicitantes de asilo a esperar las resoluciones de sus casos a México o algunas normas que dificultaban las peticiones de refugio a víctimas de pandillas o de violencia de género. Sin embargo, la nueva administración mantiene vigente el Título 42, una medida tomada con motivo de la pandemia por la que la frontera sur lleva más de un año cerrada a nuevas solicitudes de asilo y por la que cada mes se expulsa de manera inmediata a decenas de miles de indocumentados a peligrosas ciudades mexicanas. Casi todos los que mueren hoy por COVID-19 en Estados Unidos no estaban vacunados. Así surge de los últimos datos del mes de mayo proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés. La mayoría de las muertes que se producen actualmente por COVID-19 en Estados Unidos son de personas que no estaban vacunadas, según informó este viernes en un análisis la agencia Associated Press. El dato es considerado como una demostración tajante de cuán efectivas han sido las inyecciones y una indicación de que las muertes diarias, hoy por debajo de las 300 en el país norteamericano, podrían ser prácticamente cero si todos los elegibles fueran inoculados. AP identificó los datos gubernamentales disponibles de mayo, los cuales revelan que las infecciones emergentes entre las personas totalmente vacunadas representaron menos de 1.200 de las más de 853.000 hospitalizaciones por COVID-19. Esa cifra es aproximadamente un 0,1%. Solo alrededor de 150 de las más de 18.000 muertes por COVID-19 registradas en mayo ocurrieron en personas completamente vacunadas. Eso significa aproximadamente un 0,8% o un promedio de 5 muertes por día. La agencia analizó las cifras proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, conocidos como CDC por sus siglas en inglés. En el informe se precisa que los propios CDC no han calculado qué porcentaje de hospitalizaciones y muertes ocurren en personas completamente vacunadas, argumentando que hay limitaciones en los datos. Solo alrededor de 45 estados reportan la cifra de las llamadas infecciones emergentes por COVID-19. Entre las hospitalizaciones y muertes por la enfermedad en Estados Unidos, algunas localidades han hecho más esfuerzos que otras en la búsqueda de estos casos. Los datos probablemente subestiman tales infecciones, agregaron las autoridades de los CDC. Aún así, la tendencia general que muestran los datos refleja lo que muchas autoridades de atención médica están viendo en todo el país y lo que dicen los principales expertos. Casi todos los que mueren hoy por COVID-19 en Estados Unidos no estaban vacunados. A principio de mes, Andy Slavitt, ex asesor del gobierno de Joe Biden sobre la pandemia, indicó que entre el 98 y el 99% de los norteamericanos que mueren por el coronavirus no están vacunados. Asimismo, la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, dijo el martes que la vacuna es tan efectiva que casi todas las muertes por COVID-19, especialmente entre los adultos, son totalmente prevenibles en este momento. Walensky calificó esas muertes de particularmente trágicas. La historia de personas que se niegan a ser vacunadas en Estados Unidos se cuentan por miles, entre ellas la de Ross Bagne, un pequeño empresario de 68 años en Cheyenne, Wyoming. Bagne era elegible para recibir la vacuna desde principios de febrero, pero nunca se la aplicó.
Murió el 4 de junio infectado y sin vacunar después de pasar más de 3 semanas en el hospital, con los pulmones llenos de líquido. No pudo tragar debido a un derrame cerebral. Nunca salió de casa, así que pensó que no se infectaría, contó su hermana, Karen McCannaugh. ¿Por qué correr el riesgo de no vacunarse?, se preguntó. Los efectos en el plan de vacunación. Pese a los cuestionamientos en parte de la población, se mantiene el plan de vacunación en Estados Unidos. Hasta el momento, el 65,4% de los mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de una de las 3 vacunas autorizadas en Estados Unidos. Pero el ritmo de vacunación se ha ralentizado desde abril, cuando llegó a un pico de 3,4 millones de dosis diarias. El último promedio es de unas 850,000 dosis diarias, según los datos de las autoridades sanitarias, una cifra que incluye los niños y adolescentes de 12 años o más vacunados con la Pfizer.